You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck? En la época de los 2000, la UFC estaba recién consolidándose como la mejor promotora del arte marcial en mixto. Entre tantos hombres brutales que iban a pegarse y a recibir combos, hubo uno que trataba la jaula como un lienzo porque ejecutaba una coreografía con una precisión absoluta que para época era bastante inusual. Ese era GSP, entre tantos peleadores era el único artista. Nunca fue el más fuerte ni tampoco el que tenía más pegada. De hecho, compañero, antes de cada combate confesaba que tenía un miedo paralizante en cada una de sus peleas. Pero esa era precisamente la diferencia que expliqué antes entre un peleador y un artista. Hoy en día tenemos la ocasión y el lujo de analizar la mente, el legado y la disciplina de una de las mejores figuras de toda la UFC, una de las más grandes y la más elegante, Georges St. Pierre, GSP, el código del samurái moderno. Claro, con los cabros en esta ocasión tengo el placer de traerle a uno de mis peleadores favoritos, un guerrero completo y derecho, compañero. Pero para entender cómo logró ser el significado de las artes marciales mixtas tenemos que repasar un poquito su historia. A los 7 años, más o menos siendo prácticamente un niño, George igual era un blanco fácil para los abusadores, pues en varias entrevistas contó que le robaban la plata para el almuerzo, le bajaban los pantalones frente a los otros y que lo golpeaban bastantes veces, sobre todo un hueón en especial que era 2 o 3 años mayor que él. Siendo tan chico, tan pequeño, ya sufría bullying de una manera bastante fuerte. Y entonces cuando su padre, el cual también practicaba karate, decidió que ya era hora de que su hijo aprendiera a defenderse. Comenzó a practicar karate Kyokushin, el estilo de karate más eficaz en una pelea real, que a diferencia de otro estilo de karate, el Kyokushin es conocido por ser uno de los más duros y de contacto pleno, buscando fortalecer el carácter, la mente y el cuerpo mediante entrenamiento riguroso, a través del famoso Osu no Seichin, lo que significa espíritu de perseverancia, el cual fomentaba la disciplina, el respeto, la humildad y la superación personal, los cuales eran los valores fundamentales para que pudiera llegar a su mejor momento tanto profesional como personal. Hermano mío, todo lo que significaba el karate Kyokushin encajaba perfectamente con GSP y su situación actual, y lo demostró ya que con todo el esfuerzo que le colocó llegó a ser cinta negra con tan solo 12 años, pues compañero. Siendo el examen de cinta negra en Kyokushin uno de los más complejos, ya que no solamente certifica el conocimiento técnico, sino que también pone a prueba la capacidad del estudiante para mantenerse firme ante el agotamiento físico y el agotamiento mental. Puede llegar a durar hasta 3 a 5 horas, y también teniendo incluso más de 20 peleas para obtener esta calificación. También obviamente teniendo en cuenta otras pruebas, este examen demostraba la gran evolución personal que tuvo este campeón. Y si lo miráis así por encima, igual es brígido, igual es increíble pensar que un chico débil, el cual sufría bullying, pueda llegar a superar este examen tan exigente con tan solo 12 años, compañero. Este punto de la vida del campeón fue crucial porque demostró la gran evolución que tuvo en tan poco tiempo, la cual sería algo que recordaría para toda la vida, la respetaría y serviría para formar el gran peleador que fue a futuro. Y pasamos directamente a 1993, UFC, otro punto crucial para el campeón. En este evento compitió la leyenda de Jiu-Jitsu Royce Gracie, venciendo a un oponente que era mucho más grande y mucho más fuerte que él. Y en ese momento GSP se dio cuenta que su karate, el cual lo estaba viendo desde la tribuna, era muy bueno, que era increíble, pero si alguien lo llevaba al suelo estaba perdido. Entonces, como buen artista marcial, comenzó a entrenar lucha y jiu-jitsu, diciendo más tarde en una entrevista que el karate le había dado la disciplina y el arma, pero el jiu-jitsu y la lucha me enseñaron dónde usarlo. A diferencia de otros peleadores de la época, GSP no miró en menos la habilidad que tenía el jiu-jitsu, sino que decidió entrenarlo también y que tenía que ser tan bueno en el suelo como regla de pie. Fue entonces donde empezó a entrenar con Christoph, quien era su mentor y lo introdujo oficialmente al mundo de las MMA. Lo bueno es que tenía este one de GSP, compañeros, que no solamente entrenaba, sino que también analizaba los entrenamientos de acuerdo a su fortaleza y sus debilidades. Se dio cuenta que la pieza que le faltaba para unir el karate con el jiu-jitsu era la lucha olímpica, hermano. Generalmente los karatecas solían tener una postura más alta, que lo hacía más fácil de derribar. Entonces GSP lo que hizo fue bajar un poco su centro de gravedad y empezó a entrenar con el equipo nacional de lucha del Canadá. Y el culiado se volvió tan bueno, hermano, que muchos pensaban que ya era un luchador olímpico de toda la vida, cuando en realidad aprendió lucha ya adulto. Para terminar de perfeccionar su transición empezó a viajar de Canadá a Nueva York para entrenar en la famosa academia de Renzo Gracie. Y ahí conoció a John Danaher, el cual era el filósofo y el genio de las sumisiones, el cual ayudó a George a conectar los puntos que le faltaban.
Danaher cuenta que GSP no quería aprender solamente la técnica, sino que también quería entender la mecánica del por qué funcionaba. Parecía un científico este sapo culiao. Teniendo una base en el karate, entrenando con el equipo olímpico de lucha en Canadá y teniendo la mejor academia de jiu-jitsu en el momento, aprendió el control y el límite de su cuerpo, formando la famosa frase: el artista domina su herramienta. Donde finalmente en el año 2004 GSP debutó en UFC ganando por decisión y otra por TKO. Sin embargo, en octubre del mismo año, en el UFC 50, el campeón obtuvo su primera derrota contra la leyenda Matt Hughes. Este compañero no fue solamente un tropiezo, fue la pieza fundamental que ayudó a GSP a formar el gran campeón, el gran guerrero que fue después. GSP tenía solamente 23 años y se enfrentaba a su ídolo máximo por el cinturón. GSP confesó en múltiples entrevistas que perdió la pelea antes de subirse de octágono. Según él, tenía un póster de Matt Hughes en su habitación, en el pesaje, en el túnel, en la entrada. Cuando estaba subiendo la jaula, George no podía dejar de mirar a Matt Hughes como si fuera un superhéroe, no como si fuera un rival. Estaba tan intimidado que según él su cuerpo hermano se sentía pesado, estaba tiritando y su mente estaba totalmente bloqueada por el respeto excesivo que le tenía a esta leyenda. La mente del campeón fue superado al enemigo y se notó en la pelea, compañero. Porque el mayor error del artista marcial no fue descuidar la guardia, sino entrar en la pelea creyendo que su oponente era invencible y no se podía creer que pudiera ganarle. Lo peor de todo es que a pesar del gran respeto y la gran admiración que le tenía a Matt Hughes, GSP estaba ganando esa pelea, pues compañero, estaba dominando con su karate, incluso intentó derribarlo en el primer asalto tomando la iniciativa. Sin embargo, en ese mismo asalto estaba peleando como si algo malo fuera a pasar. Él no se creía que podía estar ganándole al mejor peleador de la división. Cuando apenas faltando unos segundos para terminar, Matt le encajó un ámbar y apenas lo encajó, tapió faltando un segundo, hermano, para que se terminara el round. Y lo peor es que ni siquiera se rindió por la presión, por el dolor físico, ¿no? Solamente se rindió porque en su mente ya había aceptado la derrota antes de empezar. A pesar de esa triste derrota, después de esto, hermano, GSP demostró ser un verdadero artista marcial porque contrató a un psicólogo deportivo y decidió que nunca más dejaría que el respeto por un rival se convirtiera en miedo. Se obsesionó con el jiu-jitsu al punto de mudarse a Nueva York para entrenar lo más posible con Renzo Gracie y John Danaher. Fue exactamente el click mental que necesitaba. Y puta que se notó, hermano. Porque quizá ahora parezca algo obvio, pero puta, hermano, en su momento, hermano, nadie había tenido este nivel de profesionalismo. Y le sirvió bastante, compañero, porque luego estuvo 2 años sumando victorias entre caos, entre sumisiones, entre decisiones, hermano, sumando experiencia hasta que finalmente llegó el momento de la revancha contra Matt Hughes en el UFC 65. La mirada de George ya era otra ya, por hermano, ya no buscaba un autógrafo, ahora iba a buscar el cinturón. GSP, esto como un dato curioso, hermano, guardó el video de su primera derrota contra Hughes y lo veía constantemente para recordarse a sí mismo que el talento sin el control mental no sirve de ni una hueá. Toda la preparación, todo el entrenamiento, tanto físico como mental, se notó en la pelea porque la dominó completamente, por hermano. Usó su karate, defendió los derribos, incluso hizo uno y terminó noqueando a Matt Hughes con una patada en la cabeza al puro estilo del Kyokushin, seguido con unos golpes en el suelo en el segundo salto. GSP por fin conseguía su cinturón redimiéndose de su primera derrota y formando la mente de hierro como un verdadero artista marcial. O al menos eso parecía, pues, compañero. GSP acababa de destruir a la leyenda Matt Hughes y era el nuevo niño dorado de la UFC. Su próximo rival, Matt Serra, era un buen peleador, pero tampoco es que haya sido la estrella ni la leyenda máxima de la compañía. De hecho, hermano, este rival salió del reality The Ultimate Fighter 4, donde el premio era una oportunidad titular. Y la apuesta, compañero, estaban 11-1 a favor de GSP. O sea, nadie, pero prácticamente nadie, pensaba que Serra podía ganarle a GSP. Que por cierto, Matt, siendo más pequeño, teniendo menor alcance, tenía bastante desventaja. Y ahí no quedó, compañero, terminó ganando. Lamentablemente, en las entrevistas previas, GSP actuaba como si la pelea fuera un trámite. Decía que Serra no estaba al nivel, que ya estaba pensando en su próxima defensa contra Matt Hughes o BJ Penn. Y también confesando, años después, que no había entrenado con la misma intensidad de siempre. Se sentía invencible, llegó a decir que Matt Serra no tenía herramientas para ganarle, y el público lo notó. Lo notó porque se veía más creído, se veía más arrogante, se veía con ego. Pasó de ser el humilde karateca que respetaba a todos a ser un campeón que miraba por encima del hombro a un participante en un reality. En la pelea, GSP salió con su postura de karate, pero con las manos demasiado bajas, confiando en que Serra ni siquiera iba a llegar a tocarlo. Entonces fue cuando Serra conectó un derechazo en la oreja que afectó el equilibrio de GSP. George, en lugar de retroceder y recuperar el aire usando su distancia de karate como lo había hecho en las peleas pasadas,
Entró en pánico y trató de intercambiar golpes a lo loco, donde Serra volvió a conectar y lo mandó a la lona, terminando la pelea con una lluvia de golpes donde GSP tapió ante los golpes, algo que era inusual y es rarísimo ver en la UFC, más veniendo de parte de un campeón. Nuevamente, la mente fue su mayor enemigo. El cinturón tomó control de su ser, cambiando su personalidad característica de karateka honrado, humilde, al clásico campeón lleno de ego. Y mira, compañero, yo no soy fanático de colocar excusas luego de perder. Sin embargo, GSP analizó su comportamiento y dio unas cuantas explicaciones de por qué fue así. Una de ellas, compañero, era que su padre estaba enfermo y tenía problemas familiares graves en Canadá, algo que ocupaba la gran parte de su mente, y no solamente de él, sino que a cualquier peleador y en cualquier situación. Sin embargo, también hubieron otros factores que quizás fueron un poco más determinantes, como el síndrome del campeón. Se rodeó de gente que le decía lo bueno que era, los famosos yes men, los amigos sí, donde prácticamente solo lo lavaban, no le encontraban nada malo, le decían todo que sí. Y el otro era el miedo al fracaso, que aunque paradójicamente despreciaba a Serra, tenía un miedo paralizante de perder contra alguien inferior, entre comillas, siendo este el otro gran momento de GSP, dándole la mejor lección de su vida: nunca subestimar a nadie. George prometió que nunca más volvería a ser así y volvió a contratar a un psicólogo deportivo, pero esta vez a tiempo completo, y desarrolló una obsesión por el detalle que lo volvió casi robótico. Entendió que podía perder, entendió que podía ganar también, entendió que podía fallarse a sí mismo por ser arrogante. Algo curioso de GSP, hermano, es que para recuperarse mentalmente hizo una guay parecida de una película. Su psicólogo, hermano, le sugirió un ejercicio de visualización donde escribió el nombre de Matt Serra en un ladrillo físico y lo cargaba durante días a cualquier lado que vaya como símbolo del peso que llevaba encima por su fracaso. Donde finalmente, luego de recuperarse y tener la revancha contra Serra, donde lo venció dominándolo, lo lanzó a un río en un ritual de soltar la negatividad y enfocarse solamente en el presente. Pero esto no fue lo único que hizo GSP para ganarle. George hizo algo importantísimo: eligió de muy buena manera a sus entrenadores. Firas Zahabi, John Danaher, Freddie Roach, Phil News, Victor Silverman, su equipo de entrenamiento. Algunos se ocupaba de Jiu-Jitsu, otros del boxeo, del Muay Thai, de la lucha y de la estrategia. Eligió a cada entrenador con lujo y detalle, compañero, para que lo ayudara a convertirse en el peleador perfecto. Prácticamente transformó su preparación en una ciencia, donde ocupaba incluso la gimnasia olímpica. Empezó a entrenar con gimnastas profesionales para mejorar su control corporal y su explosividad. Decía que los gimnastas eran los mejores atletas del mundo. Y no se rodeó de nada de amigos sí, de yes men, se rodeó de entrenadores que solamente lo criticaban, que si hacía algo bien, él no quería cumplir o quería saber lo que había hecho mal, y empezó con su famoso análisis del video obsesivo, donde estudiaba con lujo y detalle, hermano, los oponentes a un nivel científico, analizando cada pequeño tic o pequeño hábito para explotarlo en su base de karate y lucha. ¿Cuál fue el resultado de esto, de esta locura, de este nivel de profesionalismo, hermano? GSP no volvió a perder en 10 años, compañero. Tras recuperar el título ante Serra en la revancha, GSP comenzó con su racha legendaria, defendiendo 9 veces consecutivas contra los mejores del mundo, que en ese punto eran DJ Penn, Thiago Álvarez, Nick Diaz, etc. Se convirtió en el peleador perfecto que dominaba cada segundo de cada asalto, logrando técnicas que hasta ese momento nadie había hecho antes, como el derribo perfecto, donde utilizaba el timing del karate para entrar a las piernas de los luchadores, conectarlo y derribarlo. GSP, hermano, se transformó finalmente en su mejor versión con los valores del karate Kyokushin y los entrenamientos de los mejores del mundo. Finalmente, el 13 de diciembre del año 2013, se retiró justo después de una pelea contra Johnny Hendricks en el UFC 167, teniendo una guerra bastante pareja donde alguna gente incluso lo vio perder, donde puta, hermano, personalmente yo no lo vi, pero bueno, ganó por división dividida, donde después confesaría que estaba mentalmente agotado, se sentía perseguido por la presión de ser el campeón y sobre todo, hermano, estaba muy frustrado por la falta de controles antidopaje que había en el UFC en ese momento. Prácticamente estuvo 10 años manteniendo ese nivel, teniendo esa mentalidad de acero que agotaban a cualquier deportista. En pocas palabras, hizo en las MMA lo que Cristiano Ronaldo y Messi hicieron en el fútbol. Una década completa manteniendo un nivel de elite. Pero eso no es todo, compañero, porque después, para aumentar aún más su grandeza, después de 4 años de ausencia, George regresó el 4 de noviembre del año 2017 en la UFC 217. Celebrando el Madison Square Garden en Nueva York, donde no regresó a su peso, sino que regresó a peso medio, una división más arriba que la que él acostumbraba.
para enfrentar al campeón de ese entonces, Michael Bisping. GSP ganó por sumisión en el tercer asalto y con esa victoria se consolidó como el cuarto peleador de la historia del UFC en ganar 2 títulos de 2 divisiones diferentes, prácticamente un doble campeón. Finalmente anunció su retiro definitivo en febrero del 2019 y a diferencia de otros veteranos que vuelven para quizás manchar su legado por dinero o por una razón extra deportiva, GSP volvió para demostrar que su IQ de pelea era superior al resto. Y se notó en la pelea porque GSP usó su base de karate para medir la distancia con Bisping y su lucha para desgastarlo, demostrando que aunque el cuerpo envejece, la inteligencia marcial solo mejora. Un auténtico artista marcial, la disciplina en su máximo esplendor, el camino del campeón, la prueba de cajera, aprender y volver a levantarse, el famoso camino del samurái, y la lección de que la humildad puede llevarte mucho más alto que la arrogancia. Y esto no solamente lo demostró en el octágono. Años después de ser una superestrella mundial y multimillonario, GSP estaba caminando por las calles de su ciudad natal cuando vio a un hombre pidiendo dinero. Al acercarse se dio cuenta que era el mismo culiao, el mismo one que le pegaba, que le quitaba el dinero, ese mismo que era 2 o 3 años mayor que él y lo abusaba a más no poder. GSP, en vez de sentir rabia o deseo de vengarse, de demostrar que él ahora era el hombre más peligroso del planeta, George se sintió con una profunda tristeza ya que el hombre se encontraba en una situación bastante lamentable. Entonces, GSP se acercó, le habló y el hombre al principio lo reconoció y se sintió un poco intimidado, pero según GSP le entregó una cantidad significativa de dinero para ayudarlo en ese momento. Y cuando Joe Rogan le preguntó en su podcast por qué no se vengó, o al menos le recordó lo que le había hecho, GSP dio una respuesta al puro estilo del espíritu de un karateca. Textualmente dijo: "Cuando lo vi, yo no vi al monstruo que me asustaba de niño, vi a un ser humano el cual estaba sufriendo mucho más de lo que sufrí yo cuando él me golpeaba. La verdadera victoria no es golpear a alguien cuando ya está en el suelo, la victoria es haber superado el miedo que él representaba". Meses después, GSP contó que el hombre fue a la casa donde estaba su padre y esta vez estaba más limpio, estaba con mejor aspecto, estaba arregladito y dijo que ya tenía trabajo. Le agradeció a más no poder y no solamente por el dinero, sino por haber hecho que lo tratara con dignidad cuando nadie más lo había hecho, diciendo que GSP le había cambiado la vida. GSP comenzó en el karate para que nadie volviera a pisotearlo, pero terminó usando las lecciones de esa disciplina para elevar a los demás, incluso a su antiguo enemigo. Es el claro ejemplo de que el arte marcial no es solamente para crear peleadores, sino también para formar mejores personas. Actualmente, GSP sigue entrenando y a pesar de su edad tiene una forma física impecable, sigue con su control de su cuerpo increíble, mostrando un gran estilo de vida y manteniendo sus valores hasta el día de hoy. Un artista marcial desde su niñez hasta su vejez, el mismísimo Georges St-Pierre. Ya sabéis ya, pues mis redes están abajo, transmisiones en Kick, Twitter, Instagram, TikTok y cualquier opinión distinta, cualquier tema de video, cualquier debate que se quiera realizar, bienvenidos a los comentarios. Espero que les haya gustado este video y que se cuiden, cabrón.